La Mujer Rey es una película dirigida por Gina Prince Bythewood. Se desarrolla en la década de 1820 donde se trata de la historia de las Agogie, unas guerreras que protegen el reino de África de Dahomey. La historia comienza cuando unos guerreros del Imperio Oullo estaban descansando alrededor de una fogata, cuando son atacados por la tribu las Agogie, dirigidas por la mujer protagonista llamada Nanisca. Ellos capturaron a personas donde el plan era mandarlos a otros lugares para venderlos. Nanisca y su ejército se imponen ante la tribu rival donde interroga al líder de los Oullo, preguntándole dónde tienen a las personas y éste le dice que solo son campesinos. Otra Agogie encuentra a los rehenes y Nanisca se deshace del líder. Al siguiente día liberan a las personas y Nanisca mira a una chica que ya no le queda a nadie y decide adoptarla para cuidarla y entrenarla para ser guerrera Agogie. Pasa un tiempo y aparece en pantalla una chica llamada Nagui a quien quieren casar con un tipo rico, como se acostumbra en la tribu. Soy dueño de 3 plantíos de palma. Esta niña no vale nada. A ella no le agrada la idea y se niega, pero el padre molesto la entrega a las Agogie para que se forme y defienda la tribu. La recibe una Agogie llamada Isogie y le muestra el lugar donde entrenan y la lleva al lugar donde solo pueden estar chicas. Llegan más guerreros Oullo y se dan cuenta que derribaron a algunos de sus compañeros y planean vengarse. Más adelante vemos a las próximas Agogie donde Nanisca les comenta que las que decidan quedarse no pueden casarse, sin embargo, serán las guerreras que defenderán al pueblo de Dahomey. A la mañana siguiente las ponen a entrenar haciendo un nudo con una cuerda, pero a Nagui no le quedó el nudo y replica que las entrenen con espadas y no con cuerdas. Una cuerda no es un arma. Ataca al soldado, decapítalo. Le pido perdón. No te disculpes, hazlo. Entrena con la cuerda primero. Nanisca le da su espada pero apenas puede levantarla. Siguen entrenando y les enseñan de todo un poco. Nanisca le dice a Nagui que no debe de ser tan rebelde y arrogante y procede a quitarle su espada y le dice que se vaya de la tribu. Más tarde Nanisca ve que Nagui está entrenando muy duro y decide darle otra oportunidad. Al siguiente día llega el líder de los Oullo y Nanisca tiene recuerdos no muy gratos. Pasa el tiempo y aparecen unos comerciantes llamados Santos y Malik donde ven que los Oullo venden muchas cosas como las personas de algunas tribus y miran llegar a las Agogie. Empieza el combate entre las tribus, Nanisca va contra Oba para vengarse de lo que le hizo en el pasado. Pero no dura mucho y las Agogie salen huyendo. Oba hace tratos con Santos y le dice que terminará con el reinado de Geso junto con las Agogie en la próxima luna llena. A la mañana siguiente Santos y Malik van con el rey Geso pero en el camino Malik se encuentra a Nagui y parece que se llevan muy bien. Llegan con el rey y es el día de la presentación de las Agogie y Nagui se desempeña muy bien y el rey la felicita y Nanisca también la felicita pero descubre una marca en la espalda de Nagui y se pone nerviosa porque Nanisca tuvo una hija hace tiempo cuando Oba se aprovechó de ella, pero se la dio a Amensa para que la regalara y sospecha que es Nagui. Mientras tanto Malik y Nagui se reúnen y le advierte que Oba y sus guerreros irán por ellos, debido a esto Nagui le advierte a Nanisca y platicando le dice de la hija que tuvo hace tiempo, a la cual le puso un colmillo dentro de la marca en la espalda y descubre que es Nagui. Al día siguiente Nanisca se adelanta al combate con Oba, los cuales se defienden pero las Agogie hacen que retrocedan, pero se llevaron a varias de ellas. No encuentran a Nagui y deducen que se la llevaron. Nanisca se decide ir a salvar a las prisioneras a pesar de la negación del rey pero varias guerreras la siguen. Nanisca se enfrenta a Oba y le logra ganar y se venga de lo que le hizo antes. A la mañana siguiente Nanisca le entrega su espada al rey Geso y quiere retirarse por haberle desobedecido. El rey dice que ya ganaron gracias a la valentía de Nanisca y sus guerreras y la llama la mujer rey. Si te gustó este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video.